Claro que la mayoría de las superestrellas de la WWE tienen cuerpos perfectos, físicos impresionantes y caras a la altura del trabajo, pero oye, no siempre fue así. De hecho, si retrocedemos un par de décadas, estamos seguros de que te costaría reconocer incluso a tu luchador favorito. Probablemente pienses que eso no es posible, así que vamos a poner a prueba esa teoría mientras te llevamos a través de las transformaciones de los mejores luchadores de la WWE desde el instituto. Empezamos nuestra lista con Roman Reigns, o al menos en eso se convirtió el futbolista descarado de la foto. Como se puede ver en esta nostálgica foto, la lucha libre profesional o ser Roman Reigns nunca estuvo en los planes del joven Leati Joseph Anoa'i. Creció en el seno de una familia samoano-siciliana en la que muchos de sus familiares eran luchadores profesionales. Su padre, su tío y algunos de sus primos, como Rikishi y Umaga, llegaron a triunfar en la industria. Pero el joven Roman Reigns encontró su propósito en la parrilla más que en el ring. Desde sus años de instituto en Pensacola Catholic High School y Escambia High School, Joe era conocido por su habilidad y potencia en el campo de fútbol. De hecho, en su último año, fue nombrado Jugador Defensivo del Año por el Pensacola News Journal, por lo que sin duda era un jugador de primera. En la universidad, se matriculó en el Instituto de Tecnología de Georgia, donde se especializó en gestión antes de presentarse al draft de la NFL de 2007. A pesar de no haber sido reclutado, fue fichado por los Minnesota Vikings en mayo de 2007, pero tuvo que ser liberado ese mismo mes cuando los exámenes médicos del equipo revelaron que padecía leucemia. Más tarde, Anoa'i jugaría en la Liga Canadiense de Fútbol antes de pasarse a la lucha libre profesional. Ahora, el Tribal Chief tiene tatuajes, el pelo largo y mojado, un cuerpo cincelado y la piel bronceada, lo que le hace parecer que encaja perfectamente en la vida de la lucha libre profesional. Pero si no fuera por el diagnóstico de leucemia, tal vez esta foto de Roman Reigns como jugador de fútbol sería mucho más reconocible. Hablando de superestrellas que buscaron una carrera diferente antes de encontrar su camino de vuelta al ring de lucha libre, tenemos a Randy Orton. Seamos sinceros, la facilidad con la que reconoces a este tipo tiene mucho que ver con cuál de sus fotos del instituto estamos viendo. En esta en la que se está poniendo las mallas de lucha, sabrías casi inmediatamente que es RKO, pero en esta otra, en la que lleva ortodoncia, no tanto. Sea cual sea la imagen que veas, estarás de acuerdo en que el joven Randall Keith Orton tenía esa sonrisa en la cara que le convirtió en el villano perfecto por el que se le recuerda en la WWE. Y para que lo sepas, incluso sin el arco de desarrollo del personaje Hill, Randy Orton siempre ha sido el malo de la película. Al crecer en Knoxville, Tennessee, el joven RKO tuvo mucha influencia de la lucha libre a su alrededor. Su padre, Bob Orton Jr., fue un luchador profesional que estuvo en la WWE en la década de 1980, trabajando estrechamente con figuras como Jimmy Snuka, Roddy Piper, Andre the Giant y Hulk Hogan. También participó en el evento principal del primer WrestleMania en el Madison Square Garden en 1985, por lo que Bob Orton Jr. sabía lo que era el éxito como luchador profesional. Su padre, el abuelo de RKO, Bob Orton, también fue luchador profesional, y el tío de Randy Orton, Barry Orton, también hizo carrera en el mismo campo. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los hijos de otros luchadores, su padre le aconsejó encarecidamente que no se dedicara a la lucha libre profesional. Según el propio Randall, su padre le advirtió que no eligiera la vida de luchador profesional porque significaría estar mucho tiempo de gira y alejado de la familia. Pero como se puede deducir de esa foto suya en mallas, no siguió exactamente el consejo de su padre. De hecho, Randy Orton empezó a dar los primeros pasos para convertirse en lo que su padre le había desaconsejado cuando era un adolescente que iba al instituto Hazelwood Central High School, al dedicarse a la lucha libre amateur. Y como es de imaginar, se le daba bastante bien, pero no fue así como se hizo profesional y acabó en la WWE. En cambio, RKO tomó el camino más largo.
En cuanto terminó el instituto, Randall se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1998, y a pesar de someterse con éxito a un riguroso entrenamiento, nunca llegó a hacer carrera en el ejército porque un año después de alistarse, un joven Randy Orton recibió una baja por mala conducta y fue sometido a un consejo de guerra. Al parecer, se había ausentado sin permiso en varias ocasiones y también había sido declarado culpable de desobedecer abiertamente una orden de un oficial al mando. Así que fue expulsado del cuerpo e incluso condenado a pasar algún tiempo en el calabozo de Camp Pendleton. Maldita sea, puede que Randy Orton sea realmente un tipo malo en la vida real, tal y como lo pinta su personaje en el ring, ¿no crees? Tras abandonar el Cuerpo de Marines, pasó a trabajar en el turno de medianoche en una gasolinera cercana a su casa de San Luis antes de dedicarse finalmente a la misma profesión que su padre y su abuelo. Orton fue fichado por la WWE y enviado al territorio de desarrollo de Ohio Valley Wrestling. A los 24 años, se había convertido en el campeón mundial más joven de la historia de la WWE, tras ganar el campeonato mundial de los pesos pesados. El resto es historia. Pero no hay que olvidar que todo empezó con ese tipo, con tirantes y mallas negras. Nikki Bella es la primera diva de nuestra lista. Si hay algo en lo que estás de acuerdo con nosotros, es en que las mujeres sufren la transformación más alocada entre el instituto y la edad adulta. Seguro que se te ocurren al menos 2 o 3 chicas de tu instituto a las que hoy es casi imposible reconocer. En nuestra opinión, Nikki Bella entra en esa categoría. Para aquellos que no estén familiarizados con Nikki, ella era la mitad del equipo de las Bella Twins que participó en la WWE Diva Search de 2006. Antes de eso, las hermanas habían hecho varios trabajos promocionales para algunas marcas, incluida esta icónica foto de ellas trabajando como las gemelas de la Copa Mundial para Budweiser. Nikki también había probado a trabajar como camarera de hotel, modelo y actriz. Sin embargo, para ella, el fútbol siempre había sido su pasión. Nikki creció en una granja de Scottsdale, Arizona, un barrio de las afueras de Phoenix, y era una gran aficionada al fútbol, deporte que practicó mucho durante su juventud, llegando incluso a representar al Scottsdale Club en la escuela primaria. También jugó al fútbol durante sus años de instituto en el Chaparral High School y en la universidad, en el Grossmont College de San Diego. Sinceramente, Nikki Bella podría haberse convertido en la próxima Becky Sauerbrunn, Alex Morgan o Lindsey Horan, porque le encantaba el fútbol y se le daba bastante bien. Lamentablemente, dejó la universidad al cabo de un año y se trasladó a Los Ángeles, donde trabajó como camarera en el Hotel Mondrian mientras intentaba encontrar un agente. Desde entonces, no ha vuelto a mirar atrás. Trabajos como camarera de hotel, modelo y actriz la llevaron finalmente a la lucha libre con su hermana. Pasó algunos años en el candelero ganando campeonatos de divas y participando en historias de éxito con los nombres más importantes de la empresa, como Becky Lynch y Naomi. Nikki Bella finalmente dejó la lucha libre en 2013 debido a una serie de lesiones, pero estamos bastante seguros de que en el fondo, a la joven con una equipación de fútbol también le hubiera gustado explorar ese camino profesional. Continuando. Aquí tienes una foto que tendrás que mirar durante mucho tiempo antes de adivinar quién es la luchadora. ¿Algo todavía? Alerta de spoiler. Su nombre coincide con un iceberg hecho de oro. Así es Goldberg. Y no es una peluca. Lo creas o no, el bueno de Bill Goldberg solía tener la cabeza llena de pelo en algún momento de su vida. De hecho, el pelo le duró casi toda la vida hasta que decidió dedicarse a la lucha libre profesional. Lo que no debería sorprenderte si sabes que William Scott Goldberg nació en una familia judía reformista. Así es, Bill es descendiente de judíos rusos y rumanos y nació en Tulsa, Oklahoma, hijo de la violinista clásica Ethel y del ginecólogo obstetra Jed Goldberg. Y aunque su padre murió en 2006, Bill pasó sus primeros años siendo educado como cualquier judío. Su padre se licenció en Harvard y en la Universidad Johns Hopkins, y su madre era una premiada cultivadora de flores. No sé a qué te suena eso, pero no parece exactamente el hogar de un luchador profesional, aunque sí explica el aspecto que tenía cuando iba al instituto. Goldberg cursó el bachillerato en el Tulsa Edison High School,
celebró su bar mitzvah en una sinagoga reformista, el Templo Israel, de su ciudad natal, y mientras tanto, su objetivo era jugar al fútbol profesionalmente. Su habilidad en el campo de juego le valió a Goldberg una beca para asistir a la Universidad de Georgia y jugar al fútbol universitario con los Georgia Bulldogs como tackle defensivo. Un par de años más tarde, los Rams de Los Ángeles lo eligieron en la 11ª ronda del draft de la NFL de 1990, en el puesto 301. Bill Goldberg nunca llegó a jugar en la NFL con los Rams hasta que fue traspasado a los Atlanta Falcons, donde se hizo muy amigo de Deion Sanders. Debutó en diciembre de 1992, pero Bill Goldberg no tenía lo que había que tener para ser un gran jugador de la NFL. Finalmente, una lesión que le arrancó el bajo vientre de la pelvis le obligó a poner fin a su carrera en la NFL en algún momento de 1996. Es difícil decir cuáles fueron sus logros como jugador de fútbol americano, pero lo que sí podemos confirmar es que mantuvo esa cabeza peluda durante su estancia en la liga. En nuestra opinión, Bill Goldberg tuvo un momento existencial masculino que le hizo cambiar completamente de imagen. El tipo se metió en el gimnasio, empezó a entrenar levantamiento de pesas y artes marciales mixtas, y un par de años más tarde, se había convertido en uno de los nombres más importantes de toda la industria de la lucha libre profesional, trabajando en la WCW. Su icónico look calvo y sin camiseta, con pantalones y zapatos negros y barba, se ha convertido en uno de los looks más emblemáticos de la lucha libre profesional de su época. Pero si alguna vez te has preguntado si nació con ese aspecto y esa calva, ya tienes la respuesta. ¿Quién será el próximo? Aquí tienes una imagen que te llevará varias adivinanzas para ponerle nombre a la cara. ¿Aún nada? Bueno, esa de ahí es Alexa Bliss. ¿Esperas qué? La pregunta que seguramente tienes es, ¿cómo rayos pasó de lucir así a como luce hoy? Y vamos a ser francos contigo, no fue el más fácil de los viajes para Alexis Kaufman. Para empezar, cuando nació en agosto de 1991 en Columbus, Ohio, sus padres eran adolescentes, aún estaban en el instituto y trataban de resolver su vida. Así que Alexa creció como si la criaran sus hermanos en lugar de tener unos padres estrictos. A los 5 años, la animaron a interesarse por varios deportes, como el atletismo, el softball y la gimnasia. Unos años más tarde, Alexis estudiaba en el Instituto Hilliard-Davidson. Era una de las mejores animadoras del instituto, todo lo que necesitaba para ser la E.T. Girl de cualquier película de Disney, pero no en la vida real. De adolescente, Alexis sufrió un terrible trastorno alimentario. A los 15 años, el trastorno ya era mortal, y su aspecto era irreconocible al de la diva sexy que todos conocemos hoy. Afortunadamente, se dedicó a la forma física y al culturismo para superar el trastorno. Con el permiso de sus padres, Alexis decidió someterse a un aumento de pecho a los 17 años. Según ella, el aumento de pecho también la ayudó a superar sus trastornos alimentarios al hacerla sentir más femenina. Con el tiempo, el trastorno pasó a la historia y Alexis alcanzó la división emo en la Universidad de Akron, donde se licenció en dietética médica. Sin embargo, siguió participando en competiciones de fitness e incluso compitió en el Arnold Classic. Estas experiencias son las que ayudaron a transformar a Alexis de lo que parecía en la escuela secundaria a la impresionante diva que es hoy. En 2013, consiguió su primer contrato con la WWE, debutó en el roster principal 3 años después y desde entonces se ha convertido en la primera mujer 2 veces campeona de mujeres de SmackDown, 3 veces campeona de mujeres de Raw. Su reinado inicial la convirtió en la primera mujer en ganar los títulos de mujeres de Raw y SmackDown, y 2 veces campeona de equipos femeninos de la WWE. Alexa Bliss, una joven escuálida que sufría un trastorno alimenticio y no se sentía muy segura de sí misma, ha recorrido un largo camino. Continuando, tenemos a Seth Rollins. Vamos a decir lo obvio desde el principio. Esta cara no es la cara de alguien a quien considerarías la cara de ninguna empresa o industria. Vale, puede que sea la cara de alguna marca extranjera de productos capilares que no tiene fondos para contratar a modelos adecuados, pero definitivamente no es la cara de una mega marca multinacional de lucha libre profesional. Definitivamente no es la cara que uno esperaría que se convirtiera en 5 veces campeón mundial de la WWE o en 2 veces campeón intercontinental
y de Estados Unidos. Nacido como Colby Daniel López, el visionario nació y creció en Davenport, Iowa. Aunque el nombre López indica una ascendencia mexicano-estadounidense, Colby es originalmente de ascendencia armenia, alemana e irlandesa. En cualquier caso, el autoproclamado rey de la moda solo adoptó el apellido López de su padrastro, a quien considera su verdadero padre. Estudió en el Instituto Davenport West y, aunque su estilo de vida actual te haría pensar que era el chico guay del instituto o el alma de la fiesta, no podría estar más lejos de la realidad. Básicamente, en el instituto, Seth Rollins ni siquiera iba a fiestas. Era, literalmente, uno de los muchos adolescentes de finales de los 90 y principios de los 2000 que eligieron llevar un estilo de vida straight edge. Si no sabes lo que eso significa, el straight edge solía ser una subcultura popular del hardcore punk que requiere vivir la vida en un literal straight edge, sin drogas, sin alcohol, sin actividad sexual ocasional, sin cafeína, sin pastillas recetadas. Incluso significaba seguir una estricta dieta vegetariana. No suena divertido y definitivamente no es algo que un adolescente cualquiera elegiría para vivir, pero eso es lo que la mayoría de los fans del rock en los años 80 eran, y Seth Rollins era un gran fan de la música rock y heavy metal, así que eso es lo que la vida en la escuela secundaria era para él. Algunos incluso consideran que el Seth Rollins adolescente era introvertido. A pesar de su estilo de vida straight edge, el joven Seth Rollins ya era un gran aficionado a la lucha libre profesional. A diferencia de otros luchadores de esta lista, que tenían otras carreras en mente en el instituto, Colby Daniel López siempre tuvo los ojos puestos en la lucha libre profesional y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para ver actuar a sus luchadores favoritos, como Shawn Michaels, lo que significaba visitar un restaurante Hooters un domingo al mes para ver los pay-per-views de la WWE. Estaba tan decidido a convertirse en luchador profesional que empezó a entrenar en una escuela de lucha libre, propiedad de Danny Daniels, en los límites de Chicago y Oak Park, cuando aún estaba en el instituto. Y tan pronto como terminó, López hizo su debut profesional de lucha libre a la edad de agosto de 2004, luchando en la escena independiente de Iowa bajo el nombre de Anillo Geeks. Tardó 6 años más en llegar a la WWE, pero lo hizo y ahora se ha convertido en uno de los grandes de todos los tiempos. No está nada mal para un chico de pelo largo y barba rala. Aún conserva el pelo hasta la fecha, así que no habrá sido tan difícil averiguar quién es. Pero el siguiente chico tenía tanto pelo en el instituto que te despistará. Stone Cold Steve Austin. Al igual que Goldberg, Steve Austin es un tipo tan famoso por su perfecta calvicie que es difícil imaginárselo teniendo pelo. Pero durante mucho tiempo, incluso cuando se hizo profesional, mantuvo el pelo. Austin pasó la mayor parte de su infancia en Edna, Texas, después de que sus padres se divorciaran cuando apenas tenía 1 año. Creció con su hermana pequeña, Jennifer, y 3 hermanos, Scott, Kevin y Jeff, que vivían con su padrastro y su madre. Según él, vio sus primeros eventos de lucha libre alrededor de los 7 años e inmediatamente se enamoró del negocio. Tras ver los espectáculos producidos por Houston Wrestling y dirigidos por Paul Boesch, un joven Steve Austin se propuso convertirse en luchador profesional, pero por el camino, eso cambió. Siendo un adolescente matriculado en el Edna High School, Austin resultó ser un jugador de fútbol americano extremadamente habilidoso y acabó consiguiendo una beca de fútbol americano para el Wharton County Junior College, seguida de una beca completa para la Universidad del Norte de Texas. Una desafortunada lesión de rodilla obligó a Steve Austin a dejar la posición de linebacker para jugar como defensive end en la universidad, pero realmente no importó. Sin embargo, a diferencia de Goldberg, Steve Austin nunca buscó ir a la NFL. En lugar de eso, en cuanto terminó la universidad, dio pasos hacia sus sueños de la infancia. Casualmente, cuando se mudó de casa de su padrastro para ir a la universidad, Steve Austin acabó viviendo en un edificio no muy lejos del Dallas Sportatorium, donde los viernes por la noche se celebraban espectáculos de la desaparecida World Class Championship Wrestling. Allí empezó a entrenarse con el caballero Chris Adams, y, aunque no consiguió su objetivo con Adams, Austin nunca miró atrás.
y siguió trabajando para cumplir su sueño de ser luchador profesional. Y sobre el pelo, es difícil precisar cuándo o por qué Steve Austin decidió afeitárselo por completo, pero durante sus primeros años como luchador profesional, su pelo formaba parte de su personalidad. Así es, mucha gente no lo sabe, pero su primera asociación con Brian Pillman en la WCW se llamaba Hollywood Blondes, por el pelo rubio de ambos. Llegando al final de nuestra lista, tenemos a The Miz, Michael Gregory Mizanin, que llegó a ser una superestrella de telerrealidad antes incluso de entrar en la WWE. Ha recorrido un largo camino desde su aspecto en el instituto. Mientras crecía en Ohio, Miz estudió en el Instituto Normandy, donde se dedicaba a todo, desde ser capitán de los equipos de baloncesto y campo a través, hasta participar en natación. Y eso no es todo. Mizanin también fue miembro activo del gobierno estudiantil y se encargó de editar el anuario durante su último año. Debía de tener una agenda muy apretada, pero eso no es excusa para tener este aspecto. Puede que solo seamos nosotros, pero esta versión del Miz definitivamente se parecía más al empollón del colegio que a otra cosa. La cara chula y el corte de pelo que le convirtieron en uno de los mejores hombres de la lucha libre no estaban por ninguna parte. Por lo que parece, mantuvo ese aspecto durante sus años universitarios en la Universidad de Miami, donde era miembro de la fraternidad Theta Chi y estudiaba empresariales en la Escuela de Negocios Richard T. Farmer. El gran cambio probablemente se produjo en 2001, cuando entró en televisión como miembro del reparto de The Real World y su spin-off, Real World Road Rules Challenge, que comenzó en 2002. Desde entonces, ha sido un rostro recurrente tanto en la lucha libre profesional como en la telerrealidad, así que tenemos que dar las gracias a los chicos de maquillaje y vestuario por transformar a Michael Mizanin en Miz. El último de la lista es Brock Lesnar, que aparece en las fotos del instituto no por lo irreconocible que estaba, sino por lo poco que ha cambiado. Vale, puede que las diminutas gafas dificulten un poco el reconocimiento de la bestia encarnada, pero su perfil de cuerpo entero era más o menos como te imaginarías a un Brock Lesnar joven. Aunque parezca una locura, Brock Edward Lesnar siempre ha sido el tipo enorme que parecía capaz de intimidar a toda una clase y salirse con la suya. Cada vez era más grande. Mientras estudiaba en el Instituto Webster, empezó a jugar al fútbol, a hacer culturismo y a competir en lucha amateur. En su último año de instituto, Lesnar era uno de los mejores luchadores aficionados del estado y quedó tercero en los campeonatos estatales de ese año. A los 17 años, mientras sus compañeros de edad se dedicaban a las fiestas y a las mujeres, Brock Lesnar se alistó en la Guardia Nacional del Ejército. Oh, sí, el tío se ofreció voluntario para someterse a un entrenamiento tan riguroso y tuvo éxito en todos los aspectos físicos. El único defecto era su daltonismo rojo-verde, que le llevó a un trabajo de oficina porque se consideró peligroso para su deseo de trabajar con explosivos. Más tarde, fue dado de baja por suspender una prueba de mecanografía, pero en lo que respecta a su preparación física, Brock era tan duro como el que más. Tras dejar la Guardia Nacional, trabajó para una empresa de construcción antes de volver a la escuela, matriculándose en el Bismarck State College. Allí, Lesnar quedó quinto en la división de 125 kilo de la National Junior College Athletic Association y ganó el campeonato de 125 kilures en su segundo año. Era tan buen luchador que tras su segundo año, la Universidad de Minnesota le concedió una beca de lucha. Al final de sus días en la universidad, había ganado el campeonato de lucha libre de peso pesado de la división primero de la NCAA 2000 en su último año. Fue 2 veces All-American de la NJCAA, campeón de peso pesado de la NJCAA 1998, 2 veces All-American de la NCAA y 2 veces campeón de la conferencia Big Ten, con un increíble récord de 106-5 en total en 4 años de universidad. Si hay alguien que siempre iba a acabar en la WWE por su aspecto en el instituto, ese es sin duda Brock Lesnar. Ahí lo tienen, las mejores transformaciones de los luchadores de la WWE desde el instituto. ¿Cuál de las fotos de instituto de estos luchadores te resultó más difícil de reconocer?
Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.